Gentil y querido Darío. Hay una verdad que el ser humano lleva tatuada desde que nace. Algún día vamos a morir. Y es una dolorosa certeza que no admite discusión. Cuando un ser querido se va, sentimos un vacío que nos dobla las rodillas, lloras hasta que se te secan los ojos o a veces quieres golpear una pared hasta que te sangran las manos. Es tanto el dolor que la sociedad comprende esas reacciones. Hay flores, hay abrazos, hay un ciclo de duelo que el mundo respeta, porque al final la muerte es el lenguaje que todos hablamos. Pero hoy, mi querido Darío, quiero hablarte de otros duelos, de esos que vas enfrentando en silencio mientras vas creciendo, esas pequeñas pérdidas o muertes cotidianas que nadie te enseña a llorar y que lamentablemente no tienen un funeral para decir adiós. Cuando somos niños, nuestra capacidad de asombro es casi un superpoder. Tu mayor miedo es que se rompa tu juguete favorito o que no te dejen salir a jugar con tus amigos. Anhelamos ser grandes porque vemos que los adultos hacen lo que quieren y también nos gustaría esa libertad. Y así van pasando los días de tu infancia, sin dimensionar que esa inocencia tiene fecha de caducidad. De pronto llega ese desgraciado día donde el mundo te cierra la puerta en la cara por primera vez. Te empiezan a decir que ya no te pueden dar dulces en las fiestas porque ya estás grande, que Santa Claus y los Reyes Magos solo le traen juguetes a los niños y tú ya estás grande. Tus acciones ya no dan tanta ternura. Dejas de ser el centro de atención de todos y te vuelves el nuevo ayudante de la casa. Tiende tu cama, recoge tus cosas, ayuda con la limpieza, porque ¿qué crees? Ya estás grande, ya no eres un niño. Es un mensaje sutil pero devastador. Tu infancia ha muerto. Y no lo dices, pero te sientes triste, anhelas regresar el tiempo, porque descubres que la libertad de ser adulto parece una trampa. Es un duelo fuerte, Darío, porque pierdes tu refugio y no siempre te abrazan por ello. Luego viene la escuela y esas promesas eternas de seremos amigos para siempre. Juraban que nada los iba a separar, pero la vida tiene otros planes y los caminos no siempre coinciden. Te cambias de escuela, de ciudad o incluso los pasatiempos ya no son los mismos y de la nada ese amigos para siempre se vuelve en un ¿hace cuánto no lo veo? La mayoría enfrentamos ese primer duelo de la amistad, pero en el camino, esa lista de amigos que ya no están va aumentando, y esa nostalgia se queda en un recuerdo acompañado de tristeza, porque no solo perdiste amigos, también se perdió esa versión de ti que solía divertirse con ellos. Y créeme, Darío, cuando lo recuerdas, sientes un hueco en el pecho. En el transcurso, además de amistades, descubres a tu primer amor. Esa persona maravillosa, mágica, resplandeciente, que te hizo sentir algo tan intenso que no solo eran mariposas, parecía todo un panal de abejas en el estómago. Y de pronto, por algo, esa relación termina y enfrentas tu primera ruptura amorosa. Sientes que el corazón se te parte en 1000 pedazos. Ese hueco en el pecho vuelve a aparecer y piensas que jamás volverás a amar a nadie igual. Y a pesar del dolor, sin darte cuenta, acabas de vivir una de las primeras despedidas de una larga lista que vas a enfrentar. Sigues creciendo y el golpe se vuelve aún más fuerte cuando el duelo entra por tu propia casa. Existen muchos tipos de familias y lamentablemente en ocasiones la separación de tus padres es inminente y rodeado de todo el dolor. Cuando esa separación o divorcio llega, se muere ese concepto de familia y de seguridad a la que estabas acostumbrado. No solo es el hecho de no verlos juntos otra vez, es enfrentar la nostalgia de una casa que ya no existe, de una dinámica que jamás volverá. Y si tienes la buena suerte de que la separación sea en paz, ya vas de gane. Pero la mayoría lo enfrentamos entre gritos y peleas, estando entre la espada y la pared de dos personas que se amaban y ahora solo se destruyen. Pierdes a tus padres como equipo, pierdes la paz de los domingos familiares y te quedas con un luto que no siempre puedes expresar o procesar con libertad.
porque tienes que ser fuerte. Llegas a la juventud tirándole a la adultez, donde tienes muchas tareas escolares y no puedes reprobar porque te quedas en el camino. Tu cuerpo ya cambió y te gustaría comprarte esa ropa de moda, pero no te alcanza con el dinero que te dan para gastar. Eso pensando que no tengas que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y la realidad te golpea en la cara. Ya perdiste a ese niño pequeño y despreocupado que solía pedirle la cartulina a sus papás para poder hacer la tarea. Ahora enfrentas dilemas reales. Tienes que decidir si el dinero que tienes para gastar lo utilizas en algo rico de comer en la calle, en pagar el transporte público o en comprar el libro que te acaban de pedir en la escuela. El tiempo sigue pasando y de la nada, ¡boom! Ya eres adulto y no tienes permiso ni tiempo de estar triste. Ya no eres un estudiante que piensa a qué se quiere dedicar. Eso ya pasó. Ahora trabajas y eres un engrane más del sistema laboral. Te das cuenta de que tus actividades ya no son simples tareas para aprobar la materia. Ahora son responsabilidades en cadena y si cometes un error, te despiden. Muchas veces estás en un trabajo que no te gusta, ganando poco y trabajando mucho, pero no te puedes dar el lujo de mandar ese trabajo al carajo, porque tienes gastos, cuentas por pagar y bocas que alimentar. Se vuelve abrumador y a veces te paraliza. Ese joven soñador ya se perdió. Ahora eres víctima de un sistema que te obliga a chambear solo para sobrevivir. Es muy triste y doloroso, Darío. El tiempo sigue pasando y tú ya eres un adulto. Vas dejando tus sueños en el camino porque las limitaciones económicas o las responsabilidades muchas veces te ganan la partida. Tu vida se vuelve cíclica, rutinaria y abrumadora. Te levantas, tomas un simple café de desayuno, vas apurado, trabajas más de 9 horas, porque esta es la triste realidad de México. Y cuando por fin sales de tu jornada laboral, esperas tener un poco de energía para vivir y disfrutar algo de lo que te gusta, pero la realidad te golpea en la cara. El transporte va lleno, hay tráfico, está lloviendo y la ciudad se vuelve un caos. El reloj sigue corriendo y esas 2 horas que tenías de libertad se van muriendo en el asfalto. Por fin llegas a casa, la cena está fría, ya todos están dormidos y cuando ves el reloj, ya es hora de dormir. Ese duelo de ser solo un trabajador y no la persona libre que soñaste desde pequeño es un trancazo de realidad horrible. Pasan los años, miras cómo el reloj avanza, volteas al espejo y ya tienes más de 40 años. No has logrado lo que querías. Sigues viviendo en un lugar que no te gusta o posiblemente en la casa de tus papás, porque la realidad es que por más que trabajes, ya no alcanza para comprar una casa o un departamento. Sales muy temprano de tu hogar para cumplir con tus responsabilidades, regresas tarde y tus sueños ya ni siquiera son recuerdos, son fantasmas que rondan por tu habitación. Sufres, pero tienes que poner buena cara, porque la familia no tiene la culpa. Y sonríes a pesar del cansancio que te llega hasta los huesos. Y sí, duele, porque estás envejeciendo y sientes que tu vida se está yendo solo en pagar cuentas. Y en medio de todo ese cansancio y frustración que has vivido, la muerte física empieza a cobrar la factura de la vida. Tus abuelos empiezan a ir, tus padres ya van en declive y se hacen frágiles. La gente que amas está muriendo y comienza el duelo con el funeral acompañado de flores y abrazos. Pero hay un factor que te impacta de nuevo en la cara. La crueldad del sistema laboral llega a su pico de cinismo. Por lo menos en México, en 2026, la ley no te otorga días para afrontar el fallecimiento de un familiar. Si bien te va, las empresas te dejan usar de 1 a 3 días por causas de fuerza mayor. Y eso sí es un familiar, porque ni de broma entra la pérdida de alguna mascota. Y sí, Darío, escuchaste bien, solo tienes de 1 a 3 días para despedir a quien te dio la vida o a alguien a quien amas. Y luego, de vuelta a la oficina, porque la vida sigue aunque tengas el alma partida. En fin, querido Darío, esta es solo una versión de lo que significa ser un humano promedio.
una cadena de pérdidas y duelos que no logramos procesar porque la vida no se detiene. Cada pérdida requiere tiempo y fortaleza, pero el mundo nos exige que sigamos caminando como si nada de esto hubiera pasado. No me malentiendas, vivir es bonito, pero las tormentas que enfrentamos dejan cicatrices muy profundas. Algunos se van quedando en el camino porque el peso de tantas pérdidas y tantas ausencias es demasiado abrumador. Otros, a pesar del frío en el alma, lo seguimos intentando, un día a la vez, una pérdida a la vez, porque al final la única promesa que la vida te cumple es que un día nosotros también vamos a morir. Gracias por escucharme, gentil y querido Darío. Nos vemos pronto. Bye bye.